el podcast de Monido. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Monido. Muchísimas gracias por acompañarme y en esta ocasión, pues tengo un invitado muy especial. Alfredo García Suárez, él es terapeuta psicoespiritual. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Alfredo. Nos conocimos hace unos meses y después tuve la oportunidad de que me brindaras una terapia. Y fue una cosa maravillosa. Sí puedo decirte que después de eso, estos dolorcitos que tenía, como que los achaquitos y demás, si no se fueron al 100%, que créanme que ese día que salí de la terapia no me dolía absolutamente nada, ni el pelo, nada, no me dolía nada. Ya con los días, la postura y como cuestiones varias, a lo mejor van medio ahí apareciendo, pero nada que ver, absolutamente nada que ver con los achaques que yo tenía en aquellos días, caray. Así que te doy la bienvenida a este espacio donde quiero que platiquemos, básicamente, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tipo de magia es la que haces en tu terapia? Y me gusta mucho que creo, por la experiencia que tengo en diversas, en terapias en las que he asistido y porque soy medio clavada también con estas cosas, haces una combinación como de varias. Tienes tu propio método y me parece que sigues mucho tu intuición, pero platícanos tú más de qué va todo esto. Sí, fíjate que efectivamente es una mezcla de diferentes técnicas de medicina alternativa, de psicología, algunas de mi cosecha, como los puntos de liberación emocional, que a través de puntos de presión en diferentes partes del cuerpo, es como si hicieras una regresión al momento en el que el trauma se va a ese punto de dolor, ¿no? Se va a ese punto en donde se acumula. Y justamente lo que decías, es lo que la hace diferente, digamos, es el creer, mi forma de pensar es que no puede haber una sanación ni física, ni mental, ni emocional si no nos vemos como un ser integral. Uh-huh. O sea, no podemos cortarnos en pedacitos y de repente la medicina te dice esto, velo con el gastroenterólogo, esto con el neurólogo, esto con el cardiólogo, y se les olvida la parte integral, que es la emoción que está provocando probablemente el problema gástrico y el problema cardíaco y el problema neurológico. A lo mejor es el mismo origen, a lo mejor es el mismo estrés, a lo mejor es el mismo miedo. Entonces, no estoy hablando mal de la medicina alopática, tiene cosas valiosísimas. Lo único que digo es que tiene que ser visto de una manera integrativa. La medicina, creo yo, que tiene que ser vista de manera integrativa. Ir con el neurólogo o con el cardiólogo o con quien tengas que ir, pero también ver esta parte del origen emocional, qué es lo que lo generó. Dentro de la terapia, que son terapias largas, o sea, uh-huh, terapias de 2 horas y media, 3 horas, si recuerdas, hay una parte en donde hablamos mucho de lo que es la física cuántica, para poder entender desde la física cuántica que realmente tenemos que ver nuestro cuerpo no como si yo fuera un cuerpo, uh-huh, entender que yo tengo un cuerpo, pero que no soy un cuerpo, y que el doctor David Hawking ya hace unas décadas hizo una tabla en donde marcaba las emociones en hertz. O sea, uh-huh, logró medir en hertz las emociones y hablaba, uh-huh, como de las más altas iban de 700 y hasta 1000 hertz. Uh-huh. La más baja llegaba a 20. Evidentemente, nuestro cuerpo también es un cuerpo eléctrico, es un cuerpo energético, se mueve con frecuencias y estas frecuencias tienen una correspondencia con órganos. Uh-huh. Entonces, una emoción determinada termina golpeándome un órgano. Entonces es por eso que muchas corrientes metafísicas, muchas corrientes de medicina alternativa hablan de cómo las emociones pueden fastidiarte el cuerpo. Y es por esto, es por la medición en hertz de lo que está sucediendo. Una de las herramientas que utilizo es, entre las muchas, uh-huh, la bioenergética, por ejemplo, el ver tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, el cómo caminas, el si uh-huh, caminas con las puntas de los pies hacia afuera, hacia adentro, la forma de tus manos, de tu cara. Uh-huh.
todo habla de qué fue lo que fuiste guardando a lo largo de los años. Ujú, Muchas veces el poder ver, por ejemplo, a través del análisis transaccional, cuáles son esas heridas, cuál es esa formación del carácter que tuviste en tus primeros 13 años, que son los que más marcan. ujú, Y a partir de ahí, darnos cuenta que, por ejemplo, las relaciones de pareja tienen que ver más con mi relación con mis papás, lo que no pude decirles, lo que no me atreví a decirles, cómo me hubiera gustado que manejaran las cosas, qué era lo que más me molestaba de ellos, y regularmente lo voy a tratar de sacar a través de las parejas. Voy a encontrar una pareja que tenga lo que más me molestaba de mis papás, también lo que más me gustaba, pero ujú. la parte que tengo que sanar es esa parte que más me molestaba. Oye, y Entonces, perdóname ujú, que te interrumpa, y ahí, por ejemplo, tiene que ver, no importa si yo soy mujer, voy a buscar a alguien parecido como mi papá o no, estás hablando de los dos papás. exacto. Ok. Sí, o sea, en muchos casos, digamos, tu pareja se parece a tu mamá Ujú, y tú te pareces más a tu papá. ujú, Entonces, vamos a suponer que alguien tiene un papá que es medio macho, medio tirano, medio my way or the highway, o sea, las cosas a mi manera sí, o a la sí. calle. Y entonces tu mamá es una mujer sumisa, es una mujer abnegada que se aguanta todas. Tú creces diciendo a mí ningún hombre me va a tratar como papá trataba a mi mamá. Y Ujú, sin darte cuenta te conviertes más en tu papá que en tu mamá. Y entonces tú tratas a los hombres más como tu papá trataba a tu mamá. Y entonces te encuentras a un hombre con un carácter parecido al de tu mamá, con una energía femenina más fuerte. Y ujú. entonces te dedicas pues a tratar de hacer reaccionar a tu mamá a través de tu pareja. Órale, qué interesante Ujú. y qué aterrador. Sí, y a través de los hijos normalmente tratamos de rescatar a nuestro niño interior. Nosotros creemos que Mm, las cosas que hacemos por nuestros hijos ujú, las hacemos por ellos, pero realmente lo estamos haciendo por nuestro niño interior a través de ellos. ok. Incluso cuando no tengo hijos, cuando decido no tener hijos, porque si en parte de mi infancia yo decía, ¿a qué me trajeron si no me iban a dar amor? ¿A qué me trajeron si no me iban a dar una familia integrada? Si no me Ujú, iban a dar una familia funcional, mejor no me hubieran traído. Y en ujú, esa promesa o en ese deseo de mejor no me hubieran traído, entonces se queda en el inconsciente. Digo, ¿a qué voy a traer a un niño a claro. sufrir si no le voy a dar una familia que tenga, que no tenga carencias económicas, que no tenga carencias afectivas, que tenga una familia funcional? Sí. Entonces, inconscientemente saboteo esta parte. Conscientemente puedo decir sí, sí quiero tener hijos y sí quiero buscarlos de diferentes maneras, pero inconscientemente me lo estoy negando. Híjole, eso digo, dentro de mi terapia en lo personal, todo esto que estás platicando y todo esto que estás diciendo, desde la cuestión de las parejas, etcétera, sí fue así como para de wow, y sales con muchísima, muchísima información. Pero bueno, vamos a aterrizar un poquito. Quiero que me cuentes cómo empezó todo. O sea, ¿cómo fue que tú dijiste, a ver, yo tengo esta posibilidad, esta habilidad, este don, este regalo para poder ayudar a la gente? O sea, ¿cómo empezó tu camino en todo esto? Pues mira, te podría decir que desde chico era yo diferente o raro. O sea, Raro. hacía cosas que evidentemente no eran lo más ortodoxas. Y dentro de una familia muy religiosa, mi papá estudió en un seminario. Órale. Por el lado de mi mamá tengo un tío abuelo que es santo, o sea, reconocido por el Vaticano. Ah, ¿en Pues serio? imagínate, sí. Wow. ¿San quién? Entonces, José Sánchez del Río, el niño mártir Ok. de la Revolución Cristera. Órale. Entonces, imagínate venir de un pueblo en donde son más mochos que la fregada, Sí, en claro. donde las cosas son blanco o son negro, no hay Ujú, grises. ujú, Entonces, y además estudiando en una escuela religiosa. claro. Entonces, desde ahí empezaba yo a cuestionarme, cuestiones tan sencillas como de dónde venimos, ¿no? Entonces te decían Adán y Eva, y decía, sí, pero ya neta, ¿de dónde? O sea, Ujú. bueno, pues o sea, Adán y Eva, sí, tienen a Caín y Abel, Caín mata a Abel, ¿y de dónde venimos? O sea, pues que solito, ¿cómo le hizo Caín para tener una descendencia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces empezaba yo a preguntar, empezaba yo a leer, y llegaba yo y les decía a los padres, mira, me encontré en la Biblia que Adán y Eva tuvieron más hijos después de expulsar a Caín, tuvieron más hijos. Entonces, ¿venimos de relaciones incestuosas? O sea, no, no preguntes. Y luego decía, no, pero venimos,
pero Ok. venimos de la genealogía de Caín. Mm, Entonces era, pues Caín, ¿a dónde se fue? Entonces se fue al pueblo de no me acuerdo quién, y de ahí venimos. Entonces, todo ese tipo de preguntas que no sí, tenían sí, respuesta y que gracias a esos padres es que empecé a meterme en todo esto. Y claro, digo gracias a ellos porque si me hubieran dado una explicación como yo les pedía, que fuera lógica o científica, pues me hubiera quedado ahí. Pero como no me daba ni una explicación ni lógica ni científica, claro, entonces empecé a buscar. Y me claro. empecé a meter en temas de parapsicología y empecé a meterme en temas de budismo tibetano y empecé a meterme en metafísica posteriormente, pero te estoy hablando en primaria, o sea, en primaria tenía este tipo de Bien cuestiones. chiquito. Y, Sí, y ahorita que estás diciendo todo esto, o sea, te entiendo perfecto, digo, no estoy evidentemente comparándome contigo ni absolutamente nada por el estilo, ¿verdad? Mi camino fue otro. Pero digamos que yo también cuando estaba chiquita me hacía preguntas bien raras y le preguntaba a mi mamá y justo cuando tenía la preparación para hacer la primera comunión, pues iba un padre a hacerme la preparación a mi casa y algunas tardes en la casa tenía clases de catecismo, ¿no? Así se llaman. Y yo le decía, pero es que no entiendo esto como que es uno en tres. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu, o sea, mi cabeza no está entendiendo esto. O sea, de verdad, y le pregunto a mi mamá también, pero es que no entiendo esta parte. Bueno, la respuesta fue, no preguntes, son misterios. Y así es. Y así dogmas es de la fe. iglesia y así es la vida, ¿no? Y pues, no preguntas, ¿no? A diferencia de ti, obviamente, claro que nunca me quedó claro, pero vamos, no me puse a devorar libros ni demás cosas, ¿no? Pero qué interesante porque no sé si todos los niños se hagan ese tipo de preguntas, pero yo sí me hacía preguntas también como de la muerte y a dónde vamos después de aquí. Y me acuerdo que estaba muy chiquita y estaba angustiada en mi cama, en serio, ¿eh? Chiquita, chiquita, 7, menos años tal vez. Y yo decía, ¿pero qué pasa cuando nos morimos? O sea, ¿por qué me estoy haciendo esas preguntas? ¿O por qué me hacía esas preguntas tan chiquitas? Entonces, bueno, eh, sí compartimos esta parte del ser raros, ¿no? En algún momento. Y como dices tú, pues no hay respuestas. Claro. Entonces empiezas a buscar y de alguna manera, pues yo me sentía que me divorciaba de la iglesia porque todo lo que Ujú, fuera religioso no era científico y lo que fuera científico no era religioso. ujú. Entonces me voy por esa otra vertiente y pues bueno, dicen que si siempre vas hacia el norte, terminas en el sur y luego en el punto donde partiste. Y decía Max Planck, uno de los padres de la física cuántica, decía, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te obliga a Dios. Y entonces en ese camino, pues al final entendí que sí somos seres espirituales, que sí hay un origen, podríamos decir, llámale Dios, llámale energía, como sea, pero hay un origen de algo más allá, Ujú, pero que ya a través de la física cuántica puedes explicar esta otra parte de la religión. De hecho, San Agustín hace ya 1300, 1700 años, no me acuerdo, decía, los milagros no son tales, simplemente el nivel de conocimiento de ciencia que tenemos no ha llegado al punto de explicarlos. Pero entonces ujú. él hablaba que había una metodología, que había algo que no era simplemente al azar, pues bueno, eh, ya la física cuántica, como te digo, ha empezado a poder explicar toda esta fenomenología. Ujú, Gente, pues como Jacobo Greenberg, que hablaba de esta látice, que hablaba ahora lo que ahora le llama la ciencia el campo unificado, en ujú. donde hablan de cómo en ese aparente caos, en donde hay estrellas que están a cientos o miles de años luz, todo se mueve en un patrón como si estuvieran pegados en un patrón invisible. Y entonces nos damos cuenta que todo es lo mismo. Empezar a entender profundamente a partir de esta creación, cómo se va creando todo, y yo soy parte de ese todo. Ujú, Entender cómo yo no soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, pero soy ujú, mucho más. La ciencia ha llegado ya al punto de desbaratar todo, de romper los átomos. Átomo quiere decir sin división, ujú. porque hasta finales del siglo XIX se creía que no tenían división. Cuando ya a principios del siglo pasado logran romper el átomo y se dan cuenta que dentro hay protones, neutrones, rompen y hay neutrinos y se van y se siguen y llegan al quark. Y en el acelerador de partículas, este Peter Higgs logra llevar casi a la velocidad de la luz estas nanopartículas y prácticamente desaparece todo.
y lo único que queda es información, el famoso bolsón de Higgs, Ujú. que de broma le decían la partícula de Dios. ¿Y Sí. por qué le decían la partícula de Dios? Porque a pesar de no ser nada, tiene conciencia y decide si se convierte en materia o en energía. Mm. Y ahí, en esa partícula de Dios, en eso en donde somos energía pura, es en donde somos idénticos, donde somos hechos a imagen y semejanza. Y ahí es donde está el libre albedrío. Y ahí donde hay conciencia, es donde decides en qué familia vas a nacer, con qué características físicas, con qué problemas incluso, porque tiene que ver con el aprendizaje y con las lecciones que tienes que dar. Entonces, todas esas heridas que siempre bromeo yo y digo que de las 5 heridas de infancia yo tuve 8, pues evidentemente yo puedo tirarme a la victimización y decir, bueno, es que a mí me hicieron y me tornaron y me Ujú, abandonaron y me humillaron y me maltrataron y todas las que quieras, ¿sí? ujú. Sin embargo, era necesario para yo poder hacerme las preguntas. O sea, si a mí no me hubieran, o sea, es como la metáfora de la langosta. La langosta, la concha no crece. Y cuando llega un punto en donde ya hay una incomodidad, en donde la langosta ya no cabe más en su caparazón, se mete abajo de una piedra, con la piedra empieza a empujarla, con todo el dolor de desprender de la carne, la concha, de dejar la piel o la carne al vivo, al rojo vivo, Ujú. la piel viva, y esperarse a que empiece a hacer una soft shell, una concha suave y que Suave. vaya Ujú, endureciendo, pero esta ya es más grande, ya es más cómoda. ujú. Entonces siempre es una buena analogía porque a veces la vida nos incomoda para que salgamos de nuestra zona de confort. cien por Si a ciento. nosotros no nos incomoda la vida, jamás vemos por cosas nuevas, jamás nos movemos, jamás crecemos. Ujú, La zona de confort no se le dice de confort porque sea confortable, ujú, sino porque es conocida, porque ujú, más vale malo conocido que bueno por conocer, ujú. porque estoy en la prisión, pero no me preocupo por comida, no me preocupo por luz, por agua, por servicios. Entonces sí, me molesta no tener libertad, pero tengo ciertas comodidades. Y así, bueno, un matrimonio puede ser una zona de confort, aunque el matrimonio sea terrible. Y así, trabajos en donde la gente vive feliz en un trabajo y dice, ya nada más me faltan 15 años para jubilarme, y siguen sufriendo 15 años más en un trabajo que no les gusta, Ujú, ujú. pero es una zona de confort. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta que todo fue perfecto, que todas las heridas son perfectas, no más que heridas, son entrenamientos, es una preparación para Claro. despertar lo que tienes que hacer. Y tú decides si sigues victimizándote y llorando y preguntándote por qué, o empiezas a preguntar para qué. Y Claro. empiezas a decir, ok, ¿para qué? ¿Qué es lo que obtuve de esto? ¿Qué es lo que desarrollé de esto? Y dale para adelante, para saber qué es lo que vine a hacer. Y como muchas veces no entendemos este lenguaje del universo, ¿qué es lo que sucede? Que utilizamos en esa conciencia, en ese bolsón de Higgs o en esa conciencia pura, utilizamos nuestro cuerpo, nuestras circunstancias externas como guía. Y entonces mi cuerpo empieza a dolerme en ciertas áreas o empiezo a presentar ciertas enfermedades que Claro. lo que me están diciendo es, tienes esta área de oportunidad que puedes cambiar. Pero como es más fácil tomarme una pastillita o ir con un doctor a que me haga un corte y que me quite un órgano, que me quite algo, en vez de cambiar mi vida, pues entonces vivimos así. Además de que, bueno, el sanar no es negocio, lo sabemos, Claro. entonces siempre es mucho más fácil tener un cliente de por vida que una persona que sane verdaderamente. De hecho, Hipócrates, uno de los padres de la medicina, decía, antes de tratar de sanar a alguien, primero pregúntale si está dispuesto a cambiar lo que en un principio le generó la enfermedad, ¿no? Ese comportamiento, esa actitud o esa situación. Por eso dicen que es importante ir hacia la raíz. ¿Qué le dirías a la gente que ahorita nos está escuchando y que está o que ha pasado por circunstancias difíciles que todos los hemos tenido, ¿no? Porque creo que no hay nadie ahorita en este planeta ya con cierta edad que no hayamos tenido ciertas circunstancias, ciertos momentos difíciles, retadores, desafíos en la vida, pero pues a diferencia de muchos a lo mejor pues decidimos salir adelante o tomar otra alternativa, etcétera. Pero a quienes todavía se siguen preguntando o lamentando o en este papel de víctima, ¿qué les podrías decir, Alfredo? Pues mira, resentimiento viene de volver, sentir. Entonces, si yo tengo resentimiento, sigo en esa herida. Lo que me hicieron me lo siguen haciendo.
claro. Cuando uno de los pasos muy importantes es el perdón. Y el perdón, la gente a veces me dice, oye, bueno, pero si estás hablando del karma, y el karma en sánscrito quiere decir acción, y según Newton, a toda acción corresponde una reacción de la misma fuerza, pero en sentido opuesto, quiere decir que yo todo lo que haga me va a regresar, ¿sí? Entonces, ¿por qué perdonar al otro si de todas formas lo va a pagar? Porque el perdón es para liberarme yo, no para Es para liberar. ti, Entonces, claro. cuando yo entiendo que el perdón es una liberación mía, entonces empiezo a sanar. Pero para perdonar y que no sea nada más de dientes para afuera, porque la iglesia me lo dice, porque el padre me lo dice, porque el rabino me lo dice, entonces tengo primero que tener comprensión, comprender al otro por qué lo hizo, cuál es su origen, entendiendo que C igual a M más C. Toda conducta es dada de acuerdo al medio en el que te desenvuelves y los estímulos que recibes. Entonces esa persona actuó como actuó por esto, por esta fórmula. Ujú. Cuando yo lo comprendo, entonces entra la compasión. Y entonces digo, claro, si ya hay una comprensión de por qué hizo las cosas, entonces siento compasión por esa persona. Y cuando hay comprensión y compasión, el perdón entra mucho más fácil. Ujú. Sin embargo, el perdón todavía viene del ego. Yo soy mejor que tú, yo soy más espiritual, yo estoy más trabajado, lo que sea. Y no me lo Todavía viene merecía, del ego. ¿no? Tal Ujú. vez no me lo merecía. Ujú. Claro. Y entonces el cuarto paso y último es aceptación. Aceptación de que todo es perfecto, el que cree en Dios, pensar que Dios no se equivoca, que todo es perfecto, que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad y que además yo fui parte de la planeación de lo que viví. En ese libre albedrío, en ese estando fuera, es como entrar en una telenovela. ¿Sí? Afuera, en los camerinos, todos somos iguales, todos somos actores, pero decidimos que vamos a entrar y en una voy a ser la víctima, en otro voy a ser el verdugo, en otro voy a ser el amante, en otro voy a ser el asesino, en otro voy a ser el abuelito bonachón, en otro voy a ser el político corrupto, o sea, juego ahí abajo. El problema es que como entramos en una amnesia y se me olvida, aquí lo tomo personal y aquí tomo las ofensas como si fueran personales, en vez de darme cuenta que vine a aprender algo. Entonces, ¿cómo llegamos a las raíces de esto? Como dices tú, no quedarme en el síntoma, no decir, bueno, eh, padezco de alcoholismo, es una enfermedad. No, ¿cuál es la raíz del alcoholismo? O sea, te pueden meter en una clínica y recluirte 3 o 4 meses y sales sin la adicción física. Claro. Pero ese alcohólico seco o esa borrachera seca que le llaman es porque sigo teniendo las mismas actitudes que tenía cuando era alcohólico, pero ahora no veo. Entonces, ¿cuál es la raíz? Y vienen desde vientre materno muchas veces. Ujú, La ujú. ansiedad, la depresión, ¿de dónde vienen? Vienen de esas etapas muy tempranas. Y como recordarás en tu terapia, uno de los métodos que más utilizo y que para mí es una maravilla es justamente la hipnosis regresiva, porque podemos ir tan atrás como sea necesario. Ujú, Hace unos minutos terminé con una terapia con una paciente ujú, que tiene pánico a los aviones o tenía pánico a los aviones. ujú. Y entonces me decía, oye, quisiera yo tratar ese miedo irracional que tengo a volar, porque además pues, me gusta ir a otros Viajar. lugares. Para mí Ujú. es un reto, es una angustia. Me quiero bajar a medio vuelo, me pongo mal, se me tienen que pastillar. Y resulta que regresa al vientre materno y la mamá había quedado huérfana muy pequeñita. Ujú. Entonces, el miedo de la mamá cuando iba a dar a luz es, ¿y qué pasa si yo también me muero y dejo a mi hija huérfana y sufre lo mismo que yo sufrí? Y Ujú. sufre pues todas las carencias y todos los abusos y todos digo, porque de un huérfano mucha gente abusa, ¿no? O, abusa incluso verbalmente. Ujú. Entonces, todo ese miedo, todo ese sufrimiento, todo ese dolor que ella venía cargando por la ausencia de su mamá, de repente estando en vientre tenía ese mismo miedo. Pero el bebé es egocéntrico, el bebé cree que todo gira a su alrededor. Si mi mamá llora es por mí, si mi mamá está triste es por mí, si mi mamá pelea con papá es por mí. Y entonces, además, todos los neurotransmisores, todas las hormonas que se están liberando, todo lo del estrés que se libera llega al bebé y se alimenta el bebé de esto. Ujú. Entonces, la adrenalina que yo libero también la recibe el bebé. El Claro. cortisol que yo libero también lo recibe el bebé. Y entonces ahí ese bebé empieza a tener miedo a la muerte, miedo a que le pase algo, pero no era su miedo, era el miedo de la mamá.
Entonces, en este ejercicio, cuando va a la raíz del miedo y dice, bueno, mi mamá ni se murió, yo ya soy una joven adulta, ya soy independiente, ya no me quedé huérfana, tengo a mi papá. Entonces se da cuenta de esto y dice, bueno, pues ya no hay miedo a volar, ¿no? Ujú. Entonces viene de estas etapas y muchas veces este rechazo, este sentimiento de rechazo, síndrome de rechazo, que voy buscando gente que me rechaza, gente que no me quiere en el trabajo, en las parejas, con los amigos, probablemente viene de vientre materno cuando mi mamá decía, híjole, ya somos muchos y ahí parió la abuela, o ya otro hijo más, ya no, Ujú, ujú. o soy soltera, ¿qué voy a hacer ¿Qué voy con, a hacer? con mi hijo? Me van a matar mis papás, Ujú, o no hay suficiente dinero para tener un hijo en este momento, o quiero niña y viene niño, o quiero niño y viene niña, y ujú, entonces el bebé dentro del vientre dice, no me van a querer, me van a rechazar. ujú. Y entonces tienen estas actitudes, esta búsqueda de, de ser aceptados. Y entonces, en vez de, pareciera que son niños buenos, que hacen mucho por los demás, que se ponen en segundo lugar y ponen a los demás en primer lugar, pero realmente lo que están haciendo es comprar aceptación. Y todo esto, cuando llegas a través de la hipnosis, lo haces muy rápido. Ujú, Y como tú lo viste en una sesión, ujú. pues todas las cosas que encontraste, todas las cosas que Uf, viste. muchísima y muchísima información. Muchísima información. Oye, yo ya sé la respuesta porque lo he vivido, pero quiero que tú me contestes. Al hacer consciente las cosas, ¿ahí es donde sucede el cambio? ¿O, Sí, o hay que hacer algo más? no, digo, evidentemente hay tarea, ¿no? Ujú, Pero decía Jesús, conoce la verdad y ella te hará libre. No importa qué tan rápido corras si no sabes a dónde vas. ujú, Eres como gallina sin cabeza, ¿no? Le cortan la cabeza y corre para todos lados, pero no sabe a dónde va, no puede ver a dónde va. ujú. Y así vamos muchas veces por la vida. Cuando yo ya me doy cuenta qué es lo que tengo que trabajar, es mucho más fácil. Primero, vamos, libero mi cuerpo, como tú lo sentiste ese día que se te fueron los dolores. Ujú. Es porque dices, ok, perfecto, ya te escuché, gracias por decirme que era en lo que tenía que poner atención. Y tu Sí. cuerpo te dice, vaya, finalmente, bueno, entonces ya no tengo nada que hacer aquí. Ujú, Y entonces el dolor o la enfermedad se van. ujú, ¿Sí? Hay estas remisiones espontáneas que a veces parecen como de magia, pero suceden porque el cuerpo ya dice, ya, recibiste el mensaje, perfecto, me retiro, hasta que no vuelvas a meterte en otro ujú, problema. Y ahí vienen pues muchas técnicas en donde muchas veces el hecho de escribir lo que siento, escribir el trauma, ujú, escribirlo por 20 minutos, qué es lo que viví por 21 días, el simple hecho de escribirlo es maravilloso, porque tú lo escribes y no sé si les ha pasado que de repente tienen un problema que no pueden resolver y llegan con alguien y te dicen, oye, Moni, fíjate que traigo un problema, no sé cómo resolver. Ah, ya, olvídalo, sí. ya sé cómo, ¿sí? Ujú, ujú, Dices, ¿por qué? Porque cuando lo traes en tu cabeza está en cierta área de la cabeza y no ujú, sale de ahí. Cuando tú expresas, entra por otro lado. Cuando lo escribes, entra por otro lado. ujú, Entonces, si tú escribes el problema, estás liberando. Y cuando lo lees en voz alta, sigues liberando y entra por diferentes áreas del cerebro. Y es ujú. como si lo estuvieras sacando. El simple hecho de expresar es una gran sanación. Aquí, como volvemos al punto inicial, es sí, pero si no sé qué es lo que tengo que expresar, si no sé qué es lo que viví porque no me acuerdo, Ujú, si mi cuerpo me está diciendo que tengo un cáncer cervicouterino o que tengo un ovario poliquístico, pero no me acuerdo que fui violada porque pues lo borré, porque mi mente por protección me sacó del evento y me mandó a otro lado, me mandó a Disneylandia mientras estaba siendo abusada. Y entonces cuando llega el paciente con este tipo de padecimientos y le pregunto, ¿tuviste algún abuso? ¿Tuviste alguna situación así? No, no. Y cuando entramos en hipnosis, resulta que sí. ujú, O gente que cuando me llena el cuestionario evita ciertas cosas porque le da culpa o vergüenza, ujú, pero de ujú. repente me dicen, tengo quistes en las boobies. La primera pregunta que les hago es, digo, todo lo que son tumoraciones y quistes y esto en el área de senos, normalmente es resentimiento hacia padres o culpa hacia los hijos. Y entonces, si no hay un tema de hijos, porque no hay hijos o por alguna Ujú, cosa, lo primero que pregunto es, ¿hubo algún aborto? ujú, Y dicen, sí, ¿cómo supiste? Pues porque es culpa. Esa ujú, culpa hacia los hijos la estás guardando y tu cuerpo te está diciendo, oye, no tienes por qué tener culpa. Oye, ujú. suelta esa culpa.
Ujú, Estoy aquí para recordarte que es una emoción que no tienes por qué guardar. Entonces, te digo, tu cuerpo, cuando empiezas a entender, empiezas a verlo. En la mañana, una paciente me dice, oye, me empecé a estar muy sensible desde la terapia anterior. ujú, Ella nunca lloraba, ujú, nunca era una joven muy, muy, muy dura. Y si después de la terapia, dice, hablo con mi mamá, dice, nunca había abrazado yo a mi mamá como lo he abrazado ahora, nunca había platicado con mi mamá como lo he hecho ahora, pero mm. llego, platico con mi mamá y me dan ganas de llorar o me pongo a llorar, Ujú, hago esto y me la paso llorando. Entonces, ¿qué es? Y luego, bueno, pues te fuiste, el péndulo se fue al otro extremo. Le digo, me dices más, ahorita de platicártelo me están dando ganas de llorar, se le nublaron los ojos. ujú, Le digo, muy bien, cierra los ojos y dime qué sientes. Y entonces cierra los ojos, se concentra un poquito y me dice, me da nostalgia, me da tristeza que me la haya pasado toda mi vida dándole gusto a los demás y que me haya olvidado de mí, que me haya olvidado de mis emociones, de mis sentimientos, de mis necesidades. ujú, Y entonces le dije, abrázate, abrázate y di, ya estoy aquí y ahora voy a cuidar de ti. Y ujú. me dice, se me fueron las ganas de llorar. Y lo claro, le digo, simplemente es muchas veces algo tan sencillo como concentrarte, ¿sí? Pues, entrar en un estado de relajación, cerrar los ojos y tratar de escuchar el dolor, tratar de escuchar al órgano. Ujú, Y de repente vienen las respuestas como por arte de magia. Claro, a través de la hipnosis es una metodología que es directamente va al inconsciente. Y ujú. mucha de la información que tenemos grabada y que se graba en el cuerpo está en el inconsciente. Ujú. Por eso esta frase que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Oye, ¿y cuándo fue o cómo fue la primera vez que tú dijiste, ok, voy a poner en práctica lo que he aprendido y vamos, alguien se puso en tus manos y sucedió? Pues mira, Cuéntame. fue muy chistoso porque dentro de todas las cosas que quería yo aprender, de repente me dio por leer las manos, pero Ok. más que leerlas, le tomaba la mano a alguien, veía dos o tres líneas y de repente me venían como imágenes. Ujú, Y entonces yo le preguntaba, oye, una casa así, un carro asado, un perro, un... Entonces me decían, ¿cómo? Pues es mi casa, mi mamá, mi mascota que se me murió, cosas así. Y un día estaba yo en la preparatoria, pues tendría yo, no sé, 14, 15 años, eh, y de repente estaban unas chicas, estábamos ahí en el descanso, ujú, y había un hipnotista de teatro, y entonces una de ellas dijo, me dan ganas de ir para que me hipnotice. Y yo de baboso le digo, ¿quieres que te hipnotice? Yo te hipnotizo. Me dice, ujú. ¿sabes hipnotizar? Le digo, claro, pero yo sin saber hipnotizar, sin tener ninguna experiencia previa, Ajá. le dije que sí, y entonces le dije, a ver, ciérralo. No me acuerdo en cómo empecé, pero bueno, le hice un ejercicio de relajación y de repente que se hipnotiza. Y de repente entró en un estado de hipnosis y entonces me volví el bufón de la escuela porque entonces ya los ponía en dos cabeceras de silla y los estiraba y entonces no se doblaban o hacían y los atravesaba con alfileres y o sea, era haciendo show Ajá. que evidentemente no lo Claro, recomiendo porque no puedes jugar con la mente ni con el inconsciente de la gente, ¿no? Pero bueno, pues era un claro. escuincle baboso en esa época y ahí es donde empiezo hasta que un día me puse un susto y dije, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a Okey, hacerlo porque entró una chica, entró en catarsis y okey, yo no supe cómo manejar una catarsis. claro. Entonces dije, si quiero hacer esto, tengo que aprender. Okey. Entonces, bueno, en Estados Unidos me titulé en el área de hipnoterapia y me empecé a meter en muchas otras cosas. Ya empecé a, primero, como te decía, en el área de las cosas raras, de lo que era eh, la metafísica, lo que Ujú, era las ciencias paranormales, todo ujú, esto que no tenía una explicación aparentemente lógica, pero sí más científica. ujú. Y después de ahí, pues conocí la psicología, me enamoré de la psicología, pero había algo que me decía, no creo en terapias largas, yo soy muy desesperado y yo quiero ver resultados rápido. Somos Y de del repente, team, igual. claro, y de Sí. repente llegan pacientes que me dicen, oye, fui con una psicóloga, con un psicólogo, y me dijo, sí te puedo ayudar, pero te tienes que comprometer hoy aquí
a que vas a venir cuando menos un año, una vez por semana, para que puedas ver resultados. Híjole. Entonces la gente me dice, tengo que estar un año para ver si me da resultados. Le decía, no, o sea, yo creo que si desde la primera cita no ves un cambio, no regreses, ni conmigo ni con nadie. Y entonces, por eso Totalmente. desarrollé una metodología en la que para ahorrarte sesiones, lo primero que hago, como tú lo comprobaste, es mandarte un cuestionario. Ujú, ujú. Un cuestionario en donde ahí empieza la terapia. Sí. Porque toda la información que tendrías que llenar en el consultorio la llenas tú, pero además el tipo de preguntas que te hago de tu infancia, de tus padres, de tus hermanos, de todo, cuando tú lo llenas empiezas a ver en blanco y negro lo que estaba aquí o aquí, pero que nunca lo habías visto junto. Y Ujú. empiezas a ver patrones y hay gente que me dice, oye, estuve llore y llore y llore cuando estaba llenando el cuestionario porque hay cosas que ya no me acordaba o que Cañón. vi patrones que no me había dado cuenta que todas mis parejas tenían el mismo tipo de perfil o cosas así. Ujú, Entonces ahí podríamos decir que empieza la terapia. Cuando ujú. yo recibo el cuestionario antes de que el paciente llegue a terapia, yo lo estudio y para cuando el paciente llega yo ya sé por dónde van las cosas. Mm. Yo ya sé qué es lo que tiene y vamos directamente a la terapia y como es una terapia larga, pues avanzamos lo que en 10 sesiones de una terapia normal probablemente avanzaría. Por supuesto que sí. Además, yo estoy muy a favor de este tipo de cosas o de terapias, sobre todo en donde, claro, como tú bien dices, oye, salí y tengo algo resuelto. Ujú. Por lo menos una cosa, que en este caso fueron varias, ¿no? Así es y así tendría que ser, caray. Sí. Porque sí, vamos, yo no creo tampoco en los procesos como tan largos, en donde a veces tampoco tienen como, pues a lo mejor un resultado como tal, ¿no? O como el que tú estás esperando o quieres sentirte mejor. Y qué bueno que haya estas alternativas donde justo en una terapia sales por lo menos sintiéndote mejor. A esto quería llegar de lo del formulario. ¿Cómo son tus sesiones? Yo ya lo viví, pero bueno, primero la gente te contacta, llenan un formulario, que además déjame decirte que sí, ese formulario, yo no, yo creo que lo respondí en un momento pues como muy sueltita y puse muchísima información sin ningún tapujo ni absolutamente nada. Y el día que llegué a la sesión dije, te conté todo eso. Dije, qué cosa, ¿no? Pues, vamos, no nos conocemos al 100%, no tenemos años de relación. Y dije, ay, te conté todo eso. Bueno, pues esa confianza inspira, sin duda alguna, Alfredo. Em, pero hay algo que me llamó también mucho la atención del formulario. Y tú hablas acerca de cierta edad, de los 13, 14 años, como por ahí ese rango de edad. Hay como cosas cruciales en las que deberíamos de ser como un poquito más conscientes de cómo era nuestra vida en ese momento y por qué. Sí, mira, hay muchas corrientes psicológicas y filosóficas Ujú, que hablan justamente estos primeros 13 o 14 años. La primera comunión regularmente es en esa edad, el bar mitzvah de los judíos es a los 13 años, las iniciaciones a la hombría en África, en las tribus y todo esto es en la misma edad. Y mm, la psicología, por ejemplo, Alexander Lowen en la bioenergética y Eric Verne en el análisis transaccional, te dicen que la formación del carácter y del cuerpo básicamente es en estos 13, 14 primeros años de vida. Y te ujú, habla de una cronología y te dice, en esta edad creas un esquizoide, en esta otra un oral, en esta otra un narcisista psicopático, en esta otra un masoquista y en esta otra un rígido, ¿no? Son las 5 caracteres, digamos, que se forman en estos primeros 13 años de vida. ok, Pero además viene la parte, digamos, un poquito más de ciencia dentro del cerebro, en donde nos damos cuenta que el cerebro se mueve en ondas, ujú, ondas que tienen una frecuencia determinada. ujú, Cuando nosotros estamos en un estado beta, como estamos ahorita, ujú, las ondas cerebrales van de 12 a 30 Hz, más o menos. Cuando tú pasas de 20 ya no sí, ya de 20 ya no piensas, reaccionas. Ahorita sale un ratón ahí debajo de tus pies y tú no piensas, ay, ahí viene un ratón, ¿qué hago? ¿Grito? ¿No brinco? ¿No me subo a la mesa? ujú. No, Claro, reaccionas, no sí. piensas, Ujú, porque estás tan estresado que estás en un modo supervivencia y tu cuerpo dispara neurotransmisores a una velocidad impresionante y reaccionas sin pensar. ujú. Estudias, te sabes el libro al revés y al derecho, llegas al examen muy estresado y repruebas aunque sabías todo, pero tu Claro. mente no está en este estado de poder ir más profundo en los recuerdos. Cuando tú estás en un estado alfa,
Las ondas cerebrales van de 8 a 12 Hz, la amplitud es muchísimo mayor y entonces en un estado de relajación o meditación, tus pensamientos son mucho más profundos, tus recuerdos son mucho más claros. Y cuando tú entras a un estado teta, que las ondas cerebrales van de 3 a 8 Hz más o menos, la amplitud es impresionantemente más alta. Básicamente toda la información que entra ahí se va al inconsciente y en el inconsciente se queda grabado. Entonces, el bebé, desde que está en vientre materno hasta los 7, 8 años, casi todo el tiempo está en un estado teta. Entonces, lo que tú le digas al niño se lo cree. Si le dices del ratón de los dientes, si le dices de Santa Claus, se lo cree. Pero si le dices del coco y del robachico, también se lo También cree. se lo cree, Y claro. si le dices que si no estudia una carrera, no va a hacer nada en la vida, si le dices que todos los hombres y todas las mujeres son iguales, si le dices que no merece, si le dices que es feo o que es hermoso, si le dices que si se moja los pies se va a enfermar, así tenga la mamá 30 años muerto y el hombre tenga 80 años, el día que se moje los pies se va a enfermar, Claro. porque está en el inconsciente. Y ahí es donde tenemos que regresar, y algunos le dicen biodescodificación, porque hay que entrar a descodificar no solo la mente, sino lo que en el cuerpo está grabado. Esto que se grabó en la forma del cuerpo, estos abandonos, estos maltratos, estas heridas emocionales que están ahí grabadas. Entonces, esa es la etapa. Por eso, estos lugares, estos países en donde hay dictaduras o donde hay este cambio, digamos, yo no me quiero meter en temas de política, pero digamos que lo más importante es el adoctrinamiento que se le da a los niños en los primeros años. Ahí es donde se les mete la idea de una revolución, se les mete la idea de obedecer. De quiénes son los malos y de quiénes son los buenos. Claro, se les mete la idea de que existe un infierno, entonces les crean culpa, les crean miedo y entonces estos individuos ya son manipulables por el resto de su vida, porque esta creencia, aunque no tenga una lógica, aunque no tenga un sentido común, en el niño no lo digiere, se queda grabado como un paradigma, y un paradigma es algo que se sigue o se hace sin someterlo a juicio ni análisis. Entonces el adulto puede pensar lógicamente que a lo mejor yo ya no creo que el sexo sea malo, pero como el niño se quedó grabado que el sexo es un pecado y me voy a ir al infierno, entonces cada vez que tengo yo alguna relación extramarital o una relación sin la firma de un papelito, entonces mi cuerpo va a responder y mi cuerpo me va a autocastigar. ¿Por qué? Porque me voy a ir al infierno, porque es pecado, porque estoy ofendiendo a Dios. O sea, todo este tipo de cosas se graban ahí. Por eso la importancia. Decía Sócrates, a mí tráigame un niño al nacer y hasta los 7, 8 años y te diré el hombre que va a ser. Ahí queda grabado todo. Y luego te digo, hasta los 13 años, 14 años, es la importancia psicológica del carácter, de cómo va a grabar su forma de ser. Ok. Y si hay algún acontecimiento, obviamente, durante ese periodo importante en tu vida, claro que te impacta y pues evidentemente, ¿no? Tiene consecuencia, pues. Claro. Y aquí no hay un dolorímetro y no hay me tengo que comparar y mi vida fue Disneylandia comparado con otros y entonces yo no me permito sentir dolor o sentir que fue injusto algo porque veo a los niños que no tienen que comer y entonces, no. Claro. Aquí es cada quien vive un drama y no es comparable con otro. Tú puedes llegar con alguien que te dice, yo no perdono a mi papá porque un día me pegó. Y a lo mejor el vecino le dice, no manches, yo no me acuerdo ni cuántas veces me pegó mi papá. O sea, me pegaba mi papá un día sí y otro también, y no tengo ningún trauma. Porque ya es algo tan, digamos, normal, que ni siquiera se le quedó como un trauma. Y al otro, como nunca le pegaban, el día que le pegaron se le quedó como un trauma que no le perdona al papá. Entonces, ¿para quién es el drama? ¿Para quién es el trauma? Cada persona lo vive de una manera diferente. A mí, yo tengo pacientes que son varios miembros de la familia, incluyendo los padres, y cada uno de los hijos te habla de un matrimonio diferente. Entonces tú dices, si yo no supiera que son hermanos, yo pensaría que me están hablando de familias diferentes. De familias distintas, claro. ¿Sí? El hijo, el más chico, al que nunca le pegaron, y el hijo más grande, al que le pegaban todos los días, y a la hija que el papá era medio machista y entonces prefería a los hombres, y los hombres te dicen, no, mi papá era poca madre, y la niña dice, no, mi papá era un hijo de la fregada, y es la misma familia, pero son historias diferentes. Claro, cada quien lo vivió diferente, claro. Claro, entonces aquí, ¿cuál es la verdad?
Porque luego llegan los papás y te dicen, no, no es cierto. Ujú, La vida fue así, yo hice esto por esto y esto. ujú, Esta es mi verdad. ujú. Pero, ¿cuál es la verdad que importa? ¿La verdad? No, la verdad de cada uno. De Claro. esta plática que estamos teniendo, tú vas a grabar ciertas cosas y probablemente tú tengas una verdad, yo tenga otra verdad y la cámara haya grabado otra verdad. Y cada una de las personas que nos está escuchando puede interpretarlo de una manera diferente y puede tomarlo con una verdad diferente. Ujú, Entonces, no importa, no se trata de quién está bien o está mal, ujú, es tú qué guardaste, tú qué es lo que tienes, tú qué es lo que te está afectando, cómo está afectando tu vida en el ámbito amoroso, en el ámbito laboral, en el ámbito de abundancia, en el ámbito de salud, en qué ámbito está afectándote, que ujú. puede ser diferente a cualquier otra persona. Claro, Entonces, eres tú el importante. totalmente. Oye, cuéntame en algún momento alguna, obviamente no, a lo mejor con nombres y detalles, evidentemente, pero donde hayas tenido una experiencia de las que más te hayan impactado, marcado, eh, que hayas podido ayudar a alguien, ya sea en una enfermedad, en algún conflicto que estuviera en ese momento, en algún trauma que se estuviera presentando. Eh, Cuéntame alguna que tengas por ahí en Híjole, mente. mira, ha habido muchos casos en donde la gente llega conmigo antes de ir a una cirugía y Ujú, de pronto ya no tienen que hacerse la cirugía. ujú, Eh, en este caso, por ejemplo, un tío mío, ujú. Sí. le detectaron un cáncer de vejiga. Y entonces yo vivía en la Riviera Maya, mi primo me habla y me dice, oye, por favor, ven, haz magias, lo que tengas que hacer. Pero mi papá está, pues mal, lo van a operar Mal. la próxima semana. Entonces yo llegué el fin de semana a verlo y estaba pues toda la familia, y estaban ahí reunidos Ujú, y iba yo a pasar a darle la terapia y uno de mis primos, que es cirujano, ujú, me dijo, oye, déjate de tonterías y no des falsas esperanzas a la familia, porque el cáncer que tiene mi tío es muy agresivo. El urólogo que lo va a operar ujú, me dijo que si ya está orinando pellejos, es porque el cáncer está invadiendo pues, toda la vejiga y pues ya se esparció. O sea, básicamente ujú, pues ya es cuenta regresiva. Pero está bien, me metí, le di la terapia, lloró, sacó, entendió todo el rollo. A ujú. los 2 días o 3 días le hacen la cirugía y me habla mi primo y me dice, no me lo vas a creer. Le digo, ¿qué pasó? Dice, el cáncer estaba encapsulado, o sea, era una bolita, una canica, no estaba regado en ningún otro lado, no estaba pegado en ningún otro lado. El urólogo no se entiende cómo desprendía pellejos si no hay nada ahí a la Ujú, vista. ujú, ujú, Se lo ujú. quitaron y de ese pronóstico de cuenta Fatal. regresiva, Claro, y sí. eso sucedió hace, no sé, 16 años, sigue perfectamente bien y está Wow. maravillosamente bien. Otro caso ahí, estando yo dando terapias en Monterrey, una persona que venía de una ciudad pequeña, como a 1 hora de Monterrey, llegó porque tenía un cáncer en esta parte del lóbulo frontal y era un cáncer incurable e inoperable. Y entonces le daban 1 año y medio de vida, pero empezó a tener como blackouts la quimio que le estaban poniendo y él decidió que si se iba a morir, pues quería morir claro de mente, no que se le estuviera yendo el avión. Claro. Y fue conmigo para tratar un poquito el tema de la ansiedad y de la depresión. Ujú, Cuando hacemos la terapia, regresamos a una etapa muy temprana de su vida, en donde tuvo un trauma severísimo y de ahí traía todo este asunto. De hecho, en este caso también se fue a una vida pasada, a entender qué es lo que había pasado, desde dónde lo traía. ujú. Y cuando regresa me dice, siento la cabeza muy ligera. Así como tú que decías, híjole, no me duele nada y te movías y decías, no me Sí, duele, sí. él decía, siento la cabeza muy ligera. Regresa con el médico y le dice, oye, siento la cabeza ligera, ya no siento el tumor. Y el médico le dijo, este tumor ni se quita ni disminuye. Lo que estamos haciendo es para que no crezca más y cuando menos tengas 1 año y medio de vida. ¿Sí? Hijo. Cuando él convence al médico de que le haga la tomografía nuevamente, no encuentran el tumor. Esto fue hace, no sé, 13 años. Él sigue vivo, Wow. sigo en contacto con él. ¡Qué El año y maravilla! medio, el año y medio que le daban de vida, eh, pues no se cumplió, digamos. Claro, claro. Y pues él está, digo, ahí tengo el testimonio, de hecho en YouTube, por ahí dejó él el testimonio. Ok.
Y evidentemente no quiero decir que sea siempre, ni que sean casos de milagros, ni que soy un santo que toca a la gente y sana. De Claro. hecho, hay gente que me dice, oye, vengo a verte porque tengo un tumor y tú le curaste un tumor a mi prima. Ujú, ujú, Y le digo, no, yo no le curé el tumor. Sí, me dijo que tú se lo curaste, no es cierto. Es que dice que vino contigo y se le quitó, esa es otra cosa. ujú, O sea, yo te ayudo, yo te acompaño en el proceso, ujú. pero la decisión de perdonar, Es la tuya. decisión de soltar es tuya. Nadie Claro. tiene derecho de sanarte más que tú mismo. Si tú, me pasó también otro caso, también en Monterrey, una Ujú, mujer que tenía cáncer cervicuterino y entonces fue y tenía dolores muy, muy fuertes, tenía unas molestias muy grandes. Ella venía de Tamaulipas, ujú. fue a la terapia y salió maravillosamente bien y ya no le dolía y se sentía súper bien. A los 2 o 3 días, alguna cosa así, me habla por teléfono y me dice, oye, Alfredo, me volvieron los dolores, me volví a sentir mal, ¿qué hago? Le digo, pues vente otra vez, le digo, pues vamos a Ujú, ver qué fue lo que pasó, qué es lo que se regresó. Y cuando le hago la hipnosis y regresamos, resulta que tenía los mismos odios. Y le digo, ¿qué pasó? Si habíamos quedado que ibas a soltar esto. Me dice, ujú. no. Dice, no lo voy a soltar, ya lo decidí. Mi papá me violó desde los 8 años como hasta los 12 años, Valga. casi todos los días. Casi todos los días llegaba y me violaba. Y yo ya decidí que no lo puedo perdonar porque no se lo merece. Le digo, no, si él no se lo merece, te lo mereces tú. Tú, Me dice, claro. sí, pero no. Le digo, bueno, entonces no pienses que se te va a ir esto si tú no sueltas. Me dice, pues ni modo, me lo quedo, pero no lo suelto, porque no lo voy a perdonar. Entonces, ¿prefieres morirte que perdonar? Me dijo, si es el caso, sí. Entonces, no hubo absolutamente ningún cambio. Por eso Claro, siempre insisto, la claro. persona es la que sana. La persona es la que decide soltar lo que el cuerpo le está gritando. Muchos lo han dicho, ¿no? Dolores Cannon, por ejemplo, también hablaba como acerca de esto, de pues que tú eres quien tiene el poder de Claro, curarte, no hay más. Y hace falta mirar hacia adentro. claro. A La mí me salida siempre parece, es hacia adentro. claro, a mí me parece que eres una excelente guía y compañía para todo esto. Eh, La verdad es que a veces uno llega a ciertas terapias medio incrédulo, medio viendo, pues a ver qué va a pasar, a ver con qué me voy a encontrar. Sobre todo, bueno, en mi caso, por el podcast trato de vivir las experiencias pues justo para poderles contar, ¿no? De qué se trata, para tener como mucha más información y que sea una plática más nutrida, ¿no? Y que sea como más de ida y vuelta justo, ya viendo, ya sabiendo de qué se trata. Así que, pues no sé si tengas algo más que agregar, Alfredo. De verdad que me encanta platicar contigo. Si ustedes hacen cita con Alfredo, sí váyanse relajados con un buen ratito de su tiempo, porque créanme que él se toma el tiempo para ahondar en los temas que se tengan que ahondar, que a veces son bastantes y son muchos y son muy profundos. ¿Cómo te puede encontrar la gente que quisiera una cita contigo, que a lo mejor trae alguna molestia o a lo mejor ya algo más grave, alguna enfermedad y que sobre todo, como hemos dicho y cerrando ya este episodio, pues que tiene ganas de transformar, de cambiar, de perdonar y de seguir viviendo? Claro, yo creo que el entender es, como te decía, como decía Jesús, conoce la verdad y ella te hará libre, ¿no? Entonces yo creo que el entender es el primer paso. Ujú, Entonces, digo, como un alcohólico, o sea, lo primero que necesita para sanar a un alcohólico es entender que tiene un problema, ujú, aceptar que tiene un problema. ujú. El segundo paso es querer cambiarlo, porque puedes decir, sí, sí lo tengo, pero no lo quiero cambiar, me gusta, me Claro. encanta. El tercer paso es entender que solo no puede y el cuarto paso es buscar ayuda. Yo creo que esto lo podemos hacer extensivo a todo lo demás. Entonces, primero entender si tengo un problema. Segundo, querer cambiarlo, Ujú, porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, que los narcisistas no cambian. ujú. Todo el mundo puede cambiar, todo el mundo tiene la capacidad de cambiar. ¿Por qué el narcisista dicen que no cambia? Porque el narcisista cree que está bien. El Claro. narcisista defiende su punto como si estuviera bien y dice, los demás son los que están mal, ¿por qué voy a cambiar Ujú, si a ujú, mí esto me da resultado? Entonces, pues eso es lo que imposibilita el cambio, es su decisión de sentir que está bien. ujú. Pero bueno, en redes me pueden localizar como Expand, XXPAND,
Alfredo García Suárez, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí tengo incluso algunas meditaciones, entrevistas y varias cosas. Ujú. Y si quieren mandarme un WhatsApp al WhatsApp para agendar citas, es el 987-873-9189. ¿Me repites? Sí, 987, ¿qué? 987-873-9189. Y las terapias pueden ser tanto presenciales como en línea. De Ok, hecho, doy muchas terapias a personas en otras ciudades y en otros países, ¿no? Entonces, ahora ya gracias a esta maravilla de la tecnología podemos sí, llegar a muchos más lugares. No ok. sé cuándo vaya a salir esta entrevista, pero también el día de 29 y 30 Ah, de sí, mayo. anúnciala bien para que yo estoy Sí. pensando que este salga el martes. Si está Ah, muy no, apretado, porque dependo de los tiempos del estudio de producción, podría salir al otro martes, pero no, nos da tiempo. no, Ah, pero es no es de mañana. mayo. Sí, es mañana y No, pasado mañana. ya sé, no nos da tiempo. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras anunciar? ¿Algún otro evento o algo? Pues ahorita no. Bueno, Sí. eh, voy a estar en Querétaro dando Ujú. terapias del 8 al 11 y el 11 voy a León y estoy hasta el día 15 en León. Ok. Entonces también si hay gente que nos está escuchando en Querétaro o en León o ciudades circunvecinas, pues ahí estaré a sus órdenes. Pues ahí está, amigos, de verdad, no pierdan la oportunidad de probar, de ponerse en manos de Alfredo. Si ustedes de repente están como medio escépticos, pero también ya han probado muchas cosas y ya con la medicina alópata y ya han pues, recorrido varios caminos y no han encontrado buenas respuestas o caminos, o no tiene que ser tampoco que tengan un diagnóstico terrible ni absolutamente nada de eso, simplemente también creo que todos tenemos traumas, ¿no? Todos tenemos algún asunto, por lo menos algún asunto, creo que muchísimos, que resolver. Si no, no estaríamos en este plano tal cual. Así que, pues pónganse en manos de Alfredo, de verdad. Yo les puedo asegurar que es una experiencia que van a apreciar mucho y que seguramente les va a hacer ver muchas cosas más en su vida, cosas que a lo mejor ni siquiera recuerdan o cosas que posiblemente tenemos bloqueadas por ahí. Sin más, pues muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, Agradezco muchísimo tu tiempo. al También vamos a contrario. estar por ahí, invitándote en Alfa Cuerpo y Mente, igualmente los lunes por ahí, para que también en cabina nos puedas inspirar un poquito con todos tus conocimientos y con todo esto que has hecho por ayudar también y por aportar algo más a la gente, que de eso se trata también este espacio, de dar a conocer pues personas que hacen algo más por los demás y que están en este servicio, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y acuérdense que no es o sea, es I, ¿sí? O sea, no es o una técnica o la otra técnica, es ver la medicina integrativa. Si tienen a su médico, sigan con su médico, pero Claro. vean cuál es el origen. Vean la parte mecánica con el médico y la parte más del origen del síntoma. Del origen del síntoma, no nada más el síntoma. Entonces no es es I, ¿sí? Claro, Es claro. esto y el otro. O sea, cada quien tiene formas de matar las pulgas. Encuentren ustedes la manera de hacerlo. Me encantó eso. Ya está. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Yo dejo las redes sociales de todos modos aquí en el podcast publicado para que ustedes lo puedan ver y para que ustedes puedan ponerse en contacto, al igual que el teléfono si están interesados. Mil gracias por tu tiempo. Agradecemos también a Resonance por la producción y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Este fue el podcast de Moniro. Los esperamos en el siguiente episodio.